Comenzamos el apartado de entrevista a las 11 casi de la mañana. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a Sur FM. Recuerda los espacios, si no lo recuerdas ya te lo digo, tenemos el espacio de la oposición de Pájara Informa. Conmigo a mi izquierda tengo a Rafael Perdomo, concejal de Juntos por Pájara Nueva Canarias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, David, muy bien, y a todos los oyentes, bien, siempre en nuestra línea. En la brega. La brega, ¿verdad? haciendo cosas y siempre dispuesto a ayudar, a apoyar lo que podamos. Bueno, concejal, hablemos si le parece, empezando hablando del pleno breve que hemos tenido en el día de hoy. A las 9 de la mañana se convocaba este pleno, un pleno que ha durado prácticamente 5 minutos. Sí, bueno, yo antes, empezando, quiero hablar un poco y dar mi más sentido pésame al alcalde por la situación desgraciada que tuvo y a su familia, por supuesto, y lo hago con la elegancia que hay que hacerlo cuando se es capaz de distinguir lo que es la actividad política, en la que puedas, digamos, interpelar o hablar de temas políticos, y otra cosa es la cuestión personal, que hay que saber diferenciarla, y el afecto que tienes tú a las personas. Y en este caso concreto, una cosa es, Alejandro, desde el punto de vista político, que nuestra labor como oposición es fiscalizar y decir lo que tengamos que decir políticamente, y otro es el afecto personal que yo le tengo a Alejandro, y eso lo he tenido siempre, y creo que él a mí también. Por lo tanto, que debía partir en estos momentos de esta historia dando el sentido pésame a él y a toda su familia. Antes del pleno, muchas veces mucha gente se confunde cuando están políticamente discutiendo o intercambiando pareceres y opiniones con el aspecto personal, ¿no? Sí, claro, es que esas cosas hay que saber diferenciarlas. Tú, cuando estás en la oposición, tienes que hacer labor de oposición, que para eso estás en la oposición. Por supuesto. Y la oposición consiste en fiscalizar y decir lo que tienes que decir, que a veces es desagradable hasta para ti mismo, que igual no te gustaría decirlo, pero es que lo tienes que decir, que es tu obligación, es que la gente te pregunta, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y para eso estás ahí y hay que hacerlo. Eso es una cosa, y la actitud luego personal, pues otra. Yo recuerdo que yo estaba de alcalde, yo me iba muchísimas veces a desayunar con la gente de la oposición, y ahí no pasaba nada, y en el pleno pues teníamos los rifirrafes que podríamos tener, siempre respetando, sin insultar a nadie y diciendo las cosas como hay que decirlas, con contundencia pero con elegancia. Por supuesto. Bueno, entonces el pleno de hoy, que fueron prácticamente, 4 o 5 minutos, creo que estoy siendo tan generoso, un pleno extraordinario que no sabemos muy bien por... Sí, es un pleno extraordinario. Yo pregunté porque la única opción que cabía es que en la cesión de las parcelas al Servicio Canario de Salud hay que hacer una sesión, pero esa sesión es el patrimonio del Gobierno de Canarias quien realmente la tiene que aceptar. Y el tema, hasta que no se acepte, pues no se empieza con los trámites realmente. Esta cuestión, el único objeto que podía tener es que el Gobierno de Canarias todavía no había aceptado la cesión de las parcelas porque no estaban inscritos en el inventario municipal. Aunque estén registradas en el registro, no estaban inventariadas. Entonces, a efectos de interadministrativos entre Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, pues tiene que aparecer en el registro del Ayuntamiento de Inventarios para que el Gobierno de Canarias la pueda ceder. Yo creo que el tema se ha clarificado bastante, creo que estuvo aquí Tomás en su momento, sí. Dejó claro que el centro iba sí o sí, el CAE en la Lajita, lo cual es una base importante, y ahora pues hay que seguir. Si este era el paso que había que seguir, porque se habían olvidado, se habían despistado de registrarlo en el inventario municipal, bueno, bienvenido sea, y bueno, y a seguir trabajando para que el CAE se consolide y se haga en la Lajita. Las 3 parcelas que se cedieron, bueno, no las 3 parcelas, eran 2 parcelas y un vial. Se han cedido, son unos 12.000 metros cuadrados, 12.021 concretamente, y a partir de ahí, pues bueno, ya se puede seguir con el proyecto y esperar que en poco tiempo tengamos eso resuelto, que sería un gran beneficio para toda la zona sur y el futuro embrión del Hospital del Sur. Hablando de sanidad, concejal, otro de los aspectos es el tema de hemodiálisis. En el pleno del Cabildo, creo que de ayer, se daba por unanimidad de que se siguiese dando ese servicio en el sur de la isla. Bueno, sabes que la primera moción que se presentó a ese respecto, la presentó Juntos por Pájara Nueva Canarias en el mes de abril. Correcto. Que se aprobó por unanimidad, y ahora se vuelve a presentar en el Cabildo por parte del Partido Popular, y me parece que se aprobó por unanimidad también, sí. Lo cual nos parece bien, que todos los refuerzos que sean necesarios. Pero hay cuestiones, a mí la sensación que me da es que el Gobierno de Canarias pues no tenía intención tenía intención de quitarla de aquí, y creo que ha sido los diferentes
emociones y la presión popular lo que ha hecho un poco que lo retomen, aunque todavía no está absolutamente resuelto, o sea, no está muy claro todavía, a pesar de lo que han dicho. Y no tiene ningún sentido la propuesta que hicieron, que lo quitaban de aquí, pero a ver si lo ponían en Costa Calma. Eso no tiene sentido. Usted lo mantiene aquí hasta que tengamos en Costa Calma el espacio para hacer esa hemodiálisis. Es más, hay que trabajar, y nosotros lo vamos a hacer, para que Costa Calma se aumente el espacio. Cuando se cedió en su momento ese espacio, yo recuerdo que se cedió el doble de lo que nos habían pedido, justamente porque sabíamos que Costa Calma era una zona donde de futuro crecimiento, y aquello iba a crecer y había que dejar espacio por unas ampliaciones, y se hizo con un módulo que se podía ampliar sin ningún tipo de problema. Yo espero que se ponga la hemodiálisis allí y que se aumente ese consultorio y se pase incluso al centro de salud, donde se ponga también urgencias, etcétera, que creo que es lo que Costa Calma viene ya pidiendo a gritos. Otra de las cuestiones y noticias importantes del día de ayer, que a lo mejor ha pasado un poco de puntillas entre la población, es el tema del Dreamland. Se da carpetazo a ese tema de declaración insular, del tema Dreamland, y comentaban que, lo decía también la propia presidenta, que no casaba con el paisaje. El propio Blas Acosta también comentaba, decía que en ese sitio ya no. Hombre, suena un poco extraño, porque Blas fue un poco el valedor en su momento de ese proyecto. Bueno, yo creo que afortunadamente se ponen ya las cosas en su sitio. Y hay una cosa que dejar muy clara, que me da la sensación, pasa lo mismo que con la finca de Ajuí. Todos estábamos de acuerdo con la finca de Ajuí, que se comprara. No estábamos de acuerdo con el procedimiento. Bien, es un tema que se resolvió, me parece muy bien, y muy bien por Pedro, porque al final tenemos la finca, que entiendo que es una garantía importante para el ayuntamiento. Y con el Dreamland es exactamente lo mismo. Aquí se quiere que haya estudios cinematográficos y que haya actividad. Pues claro que queremos. Ahora, lo que no queremos, y es lo que ha dicho todo el mundo, que fuese en el sitio donde se quería hacer. Porque al final la viabilidad no era el proyecto. Aquí lo que se estaba era sobrevalorando el terreno, de un terreno rústico, pasarlo a unos terrenos que ya tenían otra condición y se sobrevaloraban una barbaridad. Es lo que se llama en términos vulgares un pelotazo urbanístico. Y evidentemente en aquella zona no cabe bajo ningún concepto, en una zona como en las cercanías de las dunas de Corralejo. Pero es que además el proyecto ese estaba en una zona aislada, y por lo tanto no tenía conexión de carretera, ni agua, ni luz, ni nada. O sea que aquello no podía ser bajo ningún concepto. Y había zonas, como se les dijo en su momento a los representantes de este proyecto, en zonas ya antropizadas, zonas digamos ya degradadas, donde se podía hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Claro, y aparte de esto ahora, perro flaco todos son pulgas, y ahora resulta que claro, ahora ha empezado con denuncias, querellas entre los socios de esa historia para que se le llevaran a Gran Canaria sin el consentimiento de esos socios que estaban ahí y tal. Bueno, que se mete en un lío importante, pero lo importante es que por fin no se ha declarado la interés insular, se le da carpetazo aquí en la zona donde se quería hacer, y a partir de ahora cualquier cuestión, bueno, si lo quiere plantear en Fuerteventura, que lo plantee, pero una zona donde las hay importantes, donde se puede hacer y que no genera ningún proyecto, ningún tipo de impacto medioambiental ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo creo que esa es la cuestión. Oye, ¿considera usted que si, por ejemplo, la ciudadanía no se hubiese movido por este tema, hubiese seguido este tema caminando hacia adelante? Generalmente el tema, de hecho, empezó a caminar hacia adelante, e incluso el propio Sergio Lloret también lo impulsó cuando estaba de presidente del Cabildo. Hombre, quien ha quedado en una posición un poco patética es el PSOE, ¿no? Que estuvo como Blas, como valedor inicial de ese proyecto, y ayer el Partido Socialista vota en contra para mantenerse en el gobierno. Me parece que esas son las actitudes que igual la gente no las entiende muy bien, ese tipo de actuaciones, ¿no? Y es evidente que la presión popular ha sido fundamental para que este proyecto no siguiese adelante. Aparte de la gente que en su momento votó en contra, como fue nuestro grupo, Juntos por Pájara Nueva Canaria, votamos en contra de ese proyecto, y también votó, que yo sepa, el Partido Popular y Coalición Canaria. Creo, ¿no? Sí, pero correcto. En definitiva, la sensación es un poco qué era lo que había que hacer, y creo que en Fuerteventura no vale todo. No es porque es que se dice que no, se dice no a todo, se dice no a lo que hay que decir no, porque es
va en contra de los intereses de esta isla y de los intereses generales del futuro de nuestros hijos, también de nosotros y de nuestros hijos que vienen detrás. No le podemos dejar un terreno, una isla totalmente machacada, destrozada y con espacios que son espectaculares como esos, donde había un montón de especies protegidas, como la ovara, el corredor sahariano, la ortega, la ganga, etcétera, que hay que proteger. Oye, que nosotros somos una isla, y una isla que es finita, que tiene una serie de recursos, que tiene una serie de cualidades, y esas cualidades hay que defenderlas por encima de todo, no por intereses generales, no por intereses particulares. Que ahora ahí está y ahí los dejo y bueno, y hay que dar para toda la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, otra de las cuestiones que podemos hablar, concejales, acerca de las tierras raras, para atacar el tema de medioambiental, ¿no? Esas tierras raras que todavía sigue ahí coleando el tema. ¿Cómo lo ven desde Juntos por Pájara? Juntos por Pájara siempre apoyó claramente al colectivo, que también es otro de los ejemplos donde los colectivos ciudadanos locales pues impulsan una cuestión que estaba un poco digamos, soterrada ahí, escondida, ¿no? Y ellos lo sacaron un poco a la luz. Nosotros estábamos en contra, totalmente en contra de tierras raras, porque es incompatible con una isla turística. Por eso yo en esa reunión, no fue un pleno, fue una reunión, puse sobre la mesa una cuestión importante. Lo primero que tiene que plantearse la isla, qué tipo de isla queremos. Pero pasa aquí, pasa en Lanzarote exactamente igual. No se puede estar hablando de manifestaciones con un montón de gente en contra de la gran cantidad de turismo, sin control, etcétera, etcétera, y seguir dando licencias para hoteles. Es una cosa que no se entiende, ¿no? Pues está claro que eso no puede ser, David. Es una cosa de las tierras raras increíble, ¿no? Y entonces, claro, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con las extracciones, con las perforaciones, etcétera, etcétera. Y, claro, lo que ha pasado hasta ahora tampoco es nada que se ha resuelto definitivamente, porque en el hipotético caso de que Satocán renuncie, nadie dice que mañana viene otra empresa y lo pide. Y si la ley se lo permite, la ley se lo permite. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Cambiar la legislación para evitar que ese tipo de cosas se puedan hacer, se puedan llevar a cabo. Otra cosa diferente, y eso hay mucha gente que no lo comparte, pero yo sí que lo pienso, vamos a ver, el hecho de que investiguen las universidades, sin ánimo de nada, porque eso no le da derecho a nada, bueno sería saber qué es lo que tiene la isla, saberlo, no explotarlo. Y eso lo podía hacer perfectamente, que lo han venido haciendo las universidades canarias, no empresas privadas, porque las empresas privadas a lo que van luego es a intentar explotar la cuestión. Pero claro que no queremos que se explote para nada. Nuestra gente en el Cabildo y en el Ayuntamiento, nuestra consejera, pues ha votado siempre en contra de que esto se lleve a explotación y que la isla tiene que seguir como está. Y esto es desastroso para la isla. Vengámonos hasta Pájara. Esta la gestión municipal con una modificación de crédito que hubo en el propio ayuntamiento, esa modificación de casi unos 30 millones de euros, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchas dudas sobre esa modificación. Primero, porque solo esas modificaciones es muy excesiva, es más de un 20% del presupuesto de la corporación, con lo cual hay ciertas dudas, yo por lo menos la tengo, nuestro grupo la tiene, ¿no? También hay otra cuestión, que la regla del gasto está activada y solo se puede hacer inversiones financieramente sostenibles. Y hay un montón de cuestiones, fiestas, no sé qué, que no subvenciones, que no caben en actividades financieramente sostenibles, compra de coches, por ejemplo. Todo eso no se puede hacer. Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando este tema con seriedad porque entendemos que es un tema grave, tal y como se están haciendo las cosas, que no hay ningún informe favorable del interventor. En fin, es una cosa un poco extraña. Por lo tanto, tenemos serias dudas sobre la situación y la aprobación de ese expediente. Ahora mismo, Rafael, hace prácticamente un año que este grupo de gobierno está gestionando el ayuntamiento. Sí. ¿Qué valoración hace desde Juntos por Pájara de este primer año del grupo de gobierno municipal? Bueno, nosotros, Juntos por Pájara Nueva Canarias, quisimos y hemos prácticamente estado al margen un poco y dejándolos trabajar, para que nos digan, bueno, viene esta gente que no... Yo creo que ya ha pasado un año, yo creo que quien debe hacer el balance es el grupo de gobierno, pero nosotros como oposición lo que sí creemos es que hay muy poca gestión, se gestiona exclusivamente la rutina y poco más, lo que llamaba una inercia funcionarial. Eso está funcionando, y no quiero decir que no trabajen, porque estarán trabajando, pero que no se ven los resultados y no hay gestión, porque la gestión consiste
en resolver temas. Sí, los que vienen de atrás, que están muy bien, que están proyectos que están bien hechos, hay que seguir haciéndolo, pero hay que seguir incorporando cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que estamos en una fase incluso de pérdida de servicios. Por ejemplo, yo recuerdo lo que peleamos en su momento para que Arma y Fred Olsen vinieran aquí a Morrojable. Primero fue Fred Olsen, estuvimos en Tenerife, recuerdo que cuando eso era Pedro Armas, concejal de transporte, 7 al 11. Sí, estuvimos en Tenerife hablando con la gente representante y tal. Bueno, tal, empezamos con esa historia, después vino el tema de la rampa, se instaló el Fred Olsen, bueno, luego vino Armas y tal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Una serie de años después, pues que Armas se retira. Los horarios que se están estableciendo no son los horarios que queríamos nosotros, porque nosotros queremos los horarios que beneficien a la población de Pájara y del sur de Fuerteventura y de la isla de Fuerteventura también. Ahora ya no están haciendo así. Fred Olsen, Armas viene, parece, los fines de semana, ya no siguen los trayectos como estaban. Al haber un solo operador, se han encarecido los billetes. Sí, hay una serie de cuestiones que vemos que estamos perdiendo calidad en el servicio, y yo creo que aquí en el ayuntamiento debe plantarse y empezar. Sabemos que son empresas privadas y todo lo que sea, pero el ayuntamiento tiene que plantarse y a ver qué pasa con estos servicios, qué pasa con Armas, qué pasa con Fred Olsen, qué horarios están estableciendo. ¿Para qué te interesa que un barco salga a las 2? ¿Cuánto? Si llega a Las Palmas y no tiene posibilidad de ninguna de gestionar ninguna historia, que esa era la movida, que fuese a primera de la mañana, gestionase lo que gestionase y no tuviese que pernoctar en Las Palmas, sino volver de nuevo. Bueno, pues eso parece ser que en parte se está perdiendo. Yo creo que ahí había que hacer una gestión importante por el gobierno y plantarse y decir, oiga, ¿qué pasa con esta historia? ¿Por qué se encarecen los billetes? Claro, la falta de competencia está claro que es lo que pasa, pero bueno, eso hay que verlo y hay que trabajarlo. Eso lo hablábamos también ayer con Faustino Cabrera, presidente de Altava, en el cual hay que recordar que los billetes están subvencionados al 75%, sí. Y parece que los precios suben como la espuma, ¿no? Sí, bueno, es lo que estoy diciendo, que se están encareciendo, ¿no? Bueno, 75%, pero si suben más, pues más cobran todavía. Sí. El 75% al final es el 75%. Bueno, otra de las cosas que podemos hablar, Rafael, es de la Cámara de Comercio, que se ha abierto aquí en Morrojable, creo, una pequeña antena cameral, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, como una especie de sucursal de la Cámara de Comercio. ¿Verdad? Nosotros entendemos que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, es decir, porque hay una agencia de desarrollo local donde puede hacer esa labor perfectamente y sin ningún tipo de problema. Pero encima, que se le ceda un local de forma gratuita y encima se le pague, se le dé una subvención de 70.000 euros, eso es infumable, eso no tiene sentido ninguno. Entonces, bueno, yo creo que aquí algo pasa, pero aquí alguien ha patinado en esta historia, o hay intereses que quieren proteger, que no son los intereses, desde luego, del ayuntamiento. Y no me digan que la Cámara de Comercio, que sí va a hacer, que no va a hacer. Eso lo puede hacer perfectamente la Agencia de Desarrollo Local, y lo puede hacer la propia Concejalía de Comercio del propio ayuntamiento. O sea, que tienen para hacer cursos, historias y tal, y para atender a la gente hay más que suficiente para desarrollar esa labor sin ningún tipo de problema. Yo intuyo qué es lo que va a pasar aquí, pero bueno, ya lo diré en su momento. Creo que lo he comentado en alguna ocasión. Yo intenté tirarle la lengua a ver qué es lo que intuía, ¿no? La sensación que me da es que quieren poner a las personas a trabajar aquí y otras de la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio las pague, ¿no? Las pague con el dinero del ayuntamiento. Esa es la sensación que me da, porque si no, no le veo otro sentido. Ni hay actividad para ello, y hay quien haga eso sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no me gusta este tema porque no lo veo claro ni transparente. Oiga, algo que también no sabemos nada, o por lo menos que se nos haya informado, es el tema del Museo Pepe Dámaso, ¿no? Bueno, yo he hablado con el alcalde en las últimas ocasiones, parece que están en proceso de tasación, están hablando con el artista porque quiere incorporar obras que el artista entiende que es una obra importante para Fuerteventura, porque está relacionada con Fuerteventura. Pues, por ejemplo, la colección La Luz de Mafasca, los Héroes Atlánticos, en fin, hay un montón de obras que él quiere incorporar, y me parece muy bien, y creo que hay sintonía en el actual el concejal, que al fin y al cabo, bueno, el patrimonio que lo lleva, y no sé si Raquel también está en esto, pero creo que hay sintonía para intentar que el museo se salga, porque tiene una valoración
que me da la sensación de que todavía mucha gente no es capaz de entender la trascendencia que tiene esto, no ahora, sino para el futuro. Yo creo que muchas veces no le damos el valor a la cultura que tiene, ¿no? Y al valor que tiene desde todos los puntos de vista. Yo incluso lo he planteado, pero no sé si repetirlo otra vez, de la valoración entre César Manrique y Pepe Dámaso, el hecho de que gente de aquí vaya a ver la obra de Dámaso, la obra de Manrique a Lanzarote, que podían venir al revés, de venir de Lanzarote aquí a ver la obra de Pepe Dámaso, que por cierto, no sé qué pasa con el Mirador de los Canarios, que es otra de esas historias, que ponen los pelos de punta, ¿no? Que entre el Cabildo y el Ayuntamiento, entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias se llevan tirando la pelota 10 años, ¿no? Con un proyecto determinado y no sabemos qué pasa. En fin, es otra de las historias que hubiese potenciado enormemente a lo que es esta zona sur. Pero claro, tampoco, en fin, se ha tenido, no se ha querido sacar ese tema adelante. Diría yo que son historias para no dormir. Pues sí, pero luego lo vamos a arrepentir. Por ejemplo, yo estuve en su momento insistiendo, claro, porque hubo una época en que querían tirar la ermita. Yo recuerdo esa historia, que le mandé, voy a sacar documentación que tengo de esa historia, porque yo le mandé una carta al obispo en su momento. No sé qué querían hacer ahí. El disparate es lo único que tenemos aquí, o de lo poco que tenemos, que es un edificio referencial de la época de Gustavo Winter, de los inicios de Morrojable del año 48, ¿no? Cierto. Y yo hice hincapié y me harté de decir que compraran la casa de los Winter, aquí en Morro. Por la casa de los Winter, yo proponía que se hiciese una universidad popular, y debe haber mociones por ahí presentadas por mí en su momento. Voy a tener que rescatar, desempolvar muchas sería interesante que tengo por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era un elemento importante, era el centro de decisión de toda aquella época. Yo sí lo que rescaté, porque me lo dijo Carmelo en su momento, es el laboratorio que tenía Gustavo Winter y la mesa que tenía ahí, y me la llevé yo para el instituto. Y eso se documentó, un montón de material de laboratorio, probetas, pipetas, en fin, un montón, matraces, un montón de material que está a salvo gracias a que en su momento me dieron el soplo y lo pude retirar de ahí. Pero hubiese sido esa casa restaurada, hubiese sido una magnífica cuestión para hacer una universidad popular, donde hacer cursos de cerámica, cestería, talleres de no sé qué, en fin, y tenerla ahí como un centro referencial de lo que fue en su momento Morrojable en la época de don Gustavo Winter. Pero quizás la creación de universidades populares no daba del jugoso dinero de la licencia de hoteles, ¿no? Claro, esa es la cuestión. Cuando no se piensa con perspectiva de futuro, no se piensa en la gente que viene detrás, sino en ganar dinero, hacer dinero de forma rápida, pues pasan ese tipo de cosas. Y otra cosa que planteaba, que parece que la hemos perdido ya, también lo he planteado, ni se sabe la cantidad de veces que se comprase la casa Isaíta, porque una casa interesante, una casa de la arquitectura popular majorera, que está en la misma línea que está el museo, que hubiese servido también para universidad popular, para despojos de lo que es el propio museo, etcétera, y parece ser que ya la han comprado, por la falta de diligencia desde mi punto de vista del grupo de gobierno, teniendo dinero, porque eso es lo importante. Porque hay épocas en las que tú no tienes dinero y dices, yo no puedo atreverme a eso. Bueno, en la época de 2008, 2012, ese tipo de cosas no se pudieron hacer porque no hay dinero sino para pagar con muchos esfuerzos lo que era exclusivamente la nómina sin echar a nadie del ayuntamiento. Pero claro, en estos momentos y en aquellos momentos se pudo haber comprado porque 600.000 euros o 700.000 euros se gastan en cualquier cosa por ahí ahora de forma como muy ligera. Hay una frase que siempre hace usted y que yo siempre digo muchas veces en la editorial, porque también la hago mía, ¿no? El tema de que quien no estudia la historia está condenado a repetirla. Efectivamente, señor, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es, así es. Y pasa, y vuelve a pasar. Y el ser humano es el único elemento que tropieza dos veces en la misma piedra. Parece que no aprendimos nada de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda, estamos liados ya en otro, parece que no aprendemos, ¿no? En fin. En otros menesteres. Pero es lo que pasa, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones a tratar, Rafael, es el tema de la vivienda, ¿no? Una vivienda que, según parece, el Ayuntamiento de Pájara pues cedía parcelas aquí en el Barranco del Ciervo, en la cual se podrán hacer, creo que hasta 12 viviendas, creo que decían, ¿no? Hombre, no es que esté mal eso, está bien, pero nosotros entendíamos que de forma paralela se podía haber hecho otro expediente, también lo hemos repetido muchas veces en los plenos, Juntos por Pájara y Nueva Canarias, en que en la Lajita hay 2 parcelas susceptibles de inmediato
de empezar a construir parcelas, de construir viviendas públicas, y entonces pues se podía. Yo nunca he entendido por qué no se quiere hacer, ¿no? Pero aparte de eso hay otra serie de cuestiones, y yo en un pleno, no sé en cuál fue, enumeré una serie de cuestiones que deberían hacer, es decir, ceder parcelas, esas de las 12 viviendas, las parcelas de la Lajita, dar licencia a mucho empresario privado que quiere construir en la zona de la Lajita, con lo cual se crearía un montón de viviendas. Las viviendas del Sareb, que son edificios que están a medio terminar, como ahí entrada de la Lajita o la Ubara ahí en Pájara, comprarlas y terminarlas. Sé que Miguel Agrafín en su momento, cuando fue alcalde, tenía un acuerdo ya prácticamente con la Sareb para comprar esas viviendas de Pájara, y creo que costaba 1.900.000 euros, que es una cosa que el ayuntamiento la podía haber adquirido en la época en la que estaba sin ningún tipo de problema. Eso, pues, yo que sé, hay un montón de. Yo recuerdo un montón de historias que se podían hacer para agilizar el tema de la vivienda. Hablamos de las zonas tensionadas, hablamos de un montón de cosas en su momento, pero la cuestión es que veo que da la sensación de que no se mueve gran cosa. Y el problema de la vivienda es un problema, es verdad. Y pues claro, el plan de Pájara ha sido un plan, yo siempre lo he dicho, que es muy difícil de que salga adelante, porque siempre lo boicotean, ¿no? Aquí hay unos cuantos empresarios que, si no les interesa, lo impugnan y vuelta y dale, y no salen los planes y no porque no se haga, porque he escuchado una vez a no sé quién decir, es que no se hacían planes generales. Claro que se han hecho planes generales en Pájara y los ha aprobado el ayuntamiento, claro que los ha aprobado, pero que no es suficiente con que los pruebe el ayuntamiento, tiene que ir al gobierno de Canarias, y es la ACUMAC quien lo aprueba, y si no lo aprueba la ACUMAC, pues entonces no está aprobado, no sale adelante. Pero curiosamente, hace escasos un mes y acaso, el gobierno de España quería aprobar una ley sobre el suelo donde se resolvía algo que todos veníamos diciendo desde hace un montón de años, todos los alcaldes, todo tal, y es que un plan general tú lo presentas, lo llevas a la CUMAC, igual te lo tumban, como pasó aquí, porque hubo un problema en Majadahonda y se tumba todo el plan. No, mire usted, si hay un problema en Majadahonda, usted ese espacio, párelo ahí. Y el resto del proyecto, del plan general, sigue estando en vigor. No puede ser que por una cuestión incluso de forma te tiren un plan general que llevas trabajando un montón de años y luego empezar de nuevo, que empezar de nuevo significa otro tropecientos años. Bueno, pues ahí no sé qué rebelina hubo, que el PSOE la tuvo que retirar porque no tenía el apoyo suficiente. Creo que ni Sumar lo iba a apoyar, ni prácticamente nadie lo iba a apoyar. Bueno, pues una de las cosas que sí que son fundamentales para que los planes generales salgan adelante y para que se puedan hacer viviendas y muchísimas cosas más. Pero claro, a veces se está por encima de los intereses partidistas, sí, que realmente los intereses generales de los ciudadanos. Esto es un ejemplo claro de ello. Hablaba usted ahora de viviendas tensionadas, o el problema de la vivienda, y Alexis Alonso decía que lo que está tensionado en Pájara es la oposición. Vamos a ver, yo creo que ese tipo de cuestiones me parece, en fin, buscar una palabreja y aprendérsela y luego intentar utilizarla. La zona tensionada es una cuestión que muchos ayuntamientos de Canarias ya se han declarado zona tensionada. La oposición está en una cuestión importante y parece ser que tampoco hay quien no es capaz de asumirlo, ¿no? Que es, vamos a ver, nosotros estamos trabajando, somos concejales igual que los que están en el gobierno. Estamos trabajando por los intereses de Pájara igual o tanto como ellos, como mínimo tanto como ellos. Ellos les toca estar en un sitio, nosotros en otro. Ya veremos qué pasa en el futuro. Ahora, a nosotros nos interesa que las cosas salgan adelante y cosas esenciales y fundamentales, como puede ser la vivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un decir, pero que no tiene, que no tiene más allá de una especie de chascarrillo, que no tiene mucho más recorrido. Yo a Alexis le tengo aprecio, pero yo creo que eso es una cuestión que se inventó ahí un poco para salir del paso. Pero que nosotros como oposición intentamos que las cosas se vean, y nada más que tienen que ver las mociones que presentamos nosotros, y trabajamos en positivo, y alguna crítica hacemos, pero vamos, que es nuestra labor también. Pero por lo tanto, sin nada ni insultantes ni cosas que están fuera de lugar, ¿no? Bueno, Rafael, otra de las cuestiones que podemos hablar es Solana Matorral, que está de aquella manera. Sí, es un tema que esa avenida Solana Matorral, que está ya un desastre, ¿no? Está ya la utiliza muchísima gente y eso requiere un asfaltado o lo que sea, un pintado a gritos, ¿no?
porque joder, es que está muy mal, sí. Es que eso está ya muy mal. Yo recuerdo que cuando estaba Ray en la oposición, estaba siempre dando la vara con ese tema, el grupo de gobierno que pasaba con Solana Matorral. Bueno, pues ahora están gobernando y veo. Tampoco es fácil el tema, sospecho, porque eso es una zona complicada, porque es una zona que está entre dominio público y costas y espacios protegidos del Saladar y no sé cuánto y no sé qué. No digo que sea fácil, pero hombre, yo creo que ya una especie de reparación, porque tampoco se trata de hacer nada nuevo ni hacer nuevas historias, sino simplemente reasfaltarlo y pintarlo. Chapa y pintura, ¿no? Sí, chapa y pintura. Un lavado de cara que se llama. Y yo creo que eso se podía hacer. ¿A luego también se le parece de las hamacas y chiringuitos? Sí, ¿cómo están? Es una propuesta que es una pregunta que vengo haciendo hace tiempo, porque con el tema de la COVID, pues ahí se paralizó, no se pudieron, estuvieron un año y pico, un tanto sin poder utilizarlas, abrirlas, y entonces había que hacer unos informes para ver. Claro, no le vas a cobrar el canon el tiempo que estuvieron cerrados por obligación. Entonces, claro, tiene que calcular eso, ver qué es lo que tiene que pagar cada uno. Las hamacas y los chiringuitos le he preguntado varias veces que si tal, que si cual, pero todavía no me han dado una respuesta, espero que me la den. Bueno, también antes de entrar en el próximo pleno, las mociones que lleva Juntos por Pájara Nueva Canaria, sí me gustaría preguntarle por esos ataques que ha recibido Marisol acerca de algunas personas que han venido a esta casa a quejarse de la personalidad que tiene Marisol, etcétera, etcétera. Parece ser que es el punching ball de algunas personas, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema de Marisol, que efectivamente ha recibido una serie de críticas y más que críticas, porque a veces entras casi en el insulto personal, ¿no? El problema de Marisol, que no es ningún problema, sino todo lo contrario, yo creo que es una virtud, que es una persona que tiene carácter, una persona que tiene criterio, dice las cosas que tiene que decir y te las dice a la cara. Grave pecado. Si tú... grave pecado. Sí, porque tú para tener enemigos no hace falta que declarar una guerra. Es suficiente con que le digas la verdad a la cara de las personas. Y eso ya sienta mal. Pues bueno, pues hay que acostumbrarse a que a mí me gustaría que las cosas me las dijeran de frente también, no por detrás, que yo me pueda defender, porque decir las cosas por la espalda es cuestión de cobardes, ¿no? Y han estado inventando un montón de historias para intentar justificar que yo le he hecho lo que tenía que hacer en su momento, y creo que sí, lo sigue haciendo, trabajando con criterio, esforzándose, con una situación realmente nada fácil desde la oposición, y haciendo lo que tiene que hacer, compaginada con todo su trabajo, con todas sus cosas, con su colegio, etcétera. Por lo tanto, yo creo que está haciendo una magnífica labor, y yo, por supuesto, que la defiendo, independiente luego lo que me digan, lo que me dejen de decir, que me importa un carajo lo que me digan, ¿no? Y si alguno es capaz de decirme cualquier cosa de frente, que venga y me lo diga, que yo se lo explico sin ningún tipo de problema. Yo nunca he tenido pelos en la lengua y he dicho siempre lo que he creído que tengo que decir, y ya está, ni más ni menos. Por lo tanto, yo creo que yo lo apoyo, sigue teniendo un esfuerzo, es una persona leal al trabajo que se ha venido haciendo, y por lo tanto chapó por su trabajo. Doy fe de ello, que siempre dice que pregunto lo que quiera, que siempre voy a decir lo que me plazca y lo que me salga del bolo, como siempre digo yo, ¿no? Sí, yo digo, tú pregúntame David, que yo te contesto lo que quiero. Lo sé, así es siempre. Que yo no me ando con medias tintas ni con historias, que yo te comento lo que creo que debo comentarte en cada momento, ¿no? A veces tampoco se puede comentar todo porque no es el momento, etcétera, pero nunca desviándote de lo que realmente es, ni rehuyendo ninguna historia. Yo nunca le he dicho a ningún periodista, oye David, no me preguntes esto. Y yo, pregúntame lo que te dé la gana. Lo sé, doy constancia de ello. Bueno, el próximo 21 de junio será el próximo pleno del Ayuntamiento de Pájara, al cual Juntos por Pájara Nueva Canaria lleva varias mociones, ¿no? Sí, llevamos, en principio llevamos 3 mociones. Una creo recordar que es una referente a la colección Chilegua, que la queremos que sea patrimonio, sea declarada patrimonio de Pájara. Es una colección que ya se empezó en mi época. Hasta el momento se han editado 3 libros, independientemente de Pájara, Memoria, Territorio e Identidad, que fue un magnífico libro que se hizo por el 3er centenario de la parroquia de la iglesia de Pájara, premio que recibió un premio importante. Aparte de eso, se empezó la colección Chilegua, que uno fue una iglesia referente 2 a la iglesia, la portada del sol, una iglesia cerca del cielo, y otros sobre esculturas en la arena de Pepe Damaso y esculturas
en zonas áridas, y estaba preparado el cuarto ya para sacarlo, que era un referente a la arquitectura popular de Pájara, que es un magnífico trabajo de una recopilación de toda la arquitectura popular de Pájara, que Pájara tiene mucha arquitectura popular, aunque no se crea. Tiene balcones, un montón de historias, un montón de cosas importantes que la gente desconoce, ¿no? Y creo que sería importante conservarlo y publicarlo, porque lo que se publica ahí queda y ahí está, y si lo leemos nosotros ahora y lo leerán en el futuro. Eso es importante y es una colección patrimonial que debería seguir con ella. Es una propuesta que hacemos y esperemos que en el Pleno lo apruebe. Le costaba de 10 libros el turismo y no sé qué, o sea, todo relacionado con Pájara, ¿no? Muy importante. También había, cuando se hizo el libro ese de Pájara, Memoria, Territorio e Identidad, había publicadas ciertas cosas de Pájara que estaban muy dispersas en un montón de sitios. Ahí se hizo un libro magnífico con todos catedráticos y premios Canarias, donde hay un estudio perfecto desde diferentes puntos de vista, desde la economía, desde el turismo, desde la arquitectura, desde un montón de ámbitos, que cualquiera que quiera informarse de lo que ha pasado en Pájara, la historia tradicional, la arqueología, se puede leer ese libro y tiene toda la información ahí. Totalmente. Bueno, una de las cosas por las que me daría pena cambiar este fondo de aquí detrás es por el portón de la iglesia de Pájara. Sí, el portal de la iglesia de Pájara es el monumento religioso de Canarias más importante que hay. De esas características no hay nada en Canarias. Incluso luego la teoría que hay de que si eran cuestiones de poco menos que de los indios o de los americanos, no sé cuánto. Hay un estudio de César Rippe del siglo XVI, donde habla y explica cada uno de los elementos que constituye la portada. Entonces es un tema, está en ese libro, y en su momento, cuando estaba en el ayuntamiento, pues un montón de gente, catedráticos incluso de arte, venía a preguntar y a pedir que si teníamos el libro ese de la portada de Pájara y del estudio de la policromía, de lo que significaba esos trocitos azules que quedan todavía, restos y tal, a estudiar ese tema, y nosotros pues ese libro lo facilitamos para estudios incluso fuera en universidades, colegios, ese tipo de cosas. Por lo tanto, por eso digo, ese tipo de cuestiones son importantes, qué significaba el rombo aquel. Hay un montón de cosas interesantísimas que debemos conocer. Bueno, una de las cuestiones que llevan muy importantes bajo mi punto de vista, aparte de otro que también lo vamos a hablar después, es el tema del faro de Jandía. Este faro que tenemos aquí, que es precioso, el cual me parece muy interesante la moción que va a llevar, y yo personalmente espero que sea institucional, que se apruebe por unanimidad y que todas las fuerzas lo apoyen. Hombre, esto es una propuesta que hace Juntos por Pájara Nueva Canaria, y por supuesto que si el resto de grupos políticos quieren sumarse y hacer institucional, nosotros pues estaremos encantados de ello, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que el tema se resuelva en la línea que entendemos que es razonable. Una sería pintar ese faro que está todo pintorrayado, lleno de grafitis, de cosas y tal, se le da un buen lavado de cara, se pinte bien, porque por ahí pasa muchísima gente todos los días, y arriba, en la parte alta, creo que ese faro tiene como 50 metros, ¿no? Y arriba se haga una especie de mirador, que me los hay en un montón de sitios, miradores de ese tipo, y en algunos casos incluso hasta son giratorios, que tienes una vista excepcional para toda la zona del pueblo, todo Solana Matorral, todo el Saladar, todo eso, ¿no? Yo creo que sería una zona importante si realmente quisiésemos sacar elementos importantes que ofrecer un poco a la gente local, y a la gente local me refiero a la gente que viene a vernos, e incluso a los propios turistas, un elemento más para visitar. Creo que sería importante, y es un elemento más que está ahí, es una cosa que había que gestionar y que verlo, ¿no? Totalmente, sí, ya digo, espero que de verdad que todas las fuerzas políticas pues se unan, porque yo creo que sería un buen interés para Jandía. Yo creo que es muy importante para la zona, tal y como está ahora, que está un poquillo feo, ¿no? Sí, pintado, desconchado, da la sensación de abandono, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un tema a arreglar y a mejorar. Y el Saladar, que algunos dicen, no sé, el Saladar se viene recuperando a marcha forzada. Ya está sellado prácticamente en casi todos lados. Y esto viene a relación también, Rafael, me acuerdo, entre el año 2003 y 2004, la torre que se reparó allí en el propio Saladar. Sí, bueno, ¿sabes qué era esa torre, no? Esa torre era un elemento donde era captador de agua salada. O sea, era una especie de molino que traía el agua a las salinas, que esa es otra cosa que yo estaba pensando, que por cierto, lo voy a apuntar, a restaurar. Hay unas salinas que están justo pegados frente más o menos al
Tennis Center, Ajá. hay unas salinas antiguas que estaban ahí tapadas, aterradas, y es un tema que se debería rescatar, y eso era un molino que sacaba el agua del mar y lo subía para llenar a las salinas, como pasa en Janubio, ¿no? Y esa agua la captaba del mar y la llevaban a los cocederos, que se llaman, para dejarla allí, para que el proceso del sol empezara a secarla y al final, bueno, pues se obtenía la sal. Esa es una salina que habían ahí y que, por cierto, se han dejado un poco de lado, y es un tema que había que empezar a plantear también y resolver. Es un elemento más importante de la tradición popular de aquí y de la forma de vida de la zona también, el tema de las salinas esa. Totalmente. Bueno, y otra de las mociones es el tema de las aguas en el Robinson, ¿no? Y esas plantas invasoras también. Sí, vamos a ver, el tema es que nosotros planteamos, se hicieron proyectos, en su momento lo hizo Óscar, el ingeniero municipal, porque cada vez que llueve se forma un zipizape ahí delante del Robinson y delante del Cosmo, ¿no? Centro Comercial Cosmo. ¿Por qué? Porque toda el agua de esa cuesta baja, o sea, por gravedad termina allí. Se han dado proyectos para que esa agua se encauzara hacia el Saladar, ¿no? Y entonces nos decían que los técnicos y los impactos medioambientales, los técnicos ambientalistas, que decían que bueno, que esa agua no podía ir al Saladar porque podía traer semillas y tal. Digo, pero vamos a ver, pero esa agua de donde el agua que venía por ese barranco donde iban antes, pues todo iba al Saladar, todo iba al mar, todo lo que viene de las montañas termina en el mar. Pues no hace falta ser ingeniero para saberlo, ¿no? Entonces, que si para arriba, que si para abajo y tal. Y entonces ahora pasas por el Saladar y sí que da pena. Ahí hay un cañaveral que se está extendiendo a marchas forzadas, una planta invasora, los carrizos esos, que están circulando para allá a marchas forzadas, aparte de que hay también dentro otra serie de plantas invasoras. Es verdad que hay partes de césped, es verdad que hay también tarajales, hay bogos, hay aulagas y hay otra serie de plantas que no son plantas del Saladar. Por lo tanto, yo creo que la moción un poco consiste en hablar con el Cabildo, instar al Cabildo a que busque una solución para la evacuación de esas aguas y que, por supuesto, empiecen de una vez por todas con un proyecto de eliminar del Saladar todas aquellas plantas que son invasoras, porque no se puede cegar. Es que el tema del carrizal, hay que ir allí para ver cómo está creciendo aquello, ¿no? Sí, ¿no? Y se ve, cuando vas caminando se ve perfectamente. Bueno. Aparte que también hay otra serie de plantas, la mar de curiosas, que igual posiblemente algunos no las conocen, que es el Stramonium. Eso es lo que se llama semilla del diablo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Pues no lo conozco. Yo sé que la mayoría, afortunadamente, muchos no lo conocen, ¿no? Es una planta, se llama semilla del diablo, porque es una planta que echa una semilla que parecen café. Y las infusiones de eso te dan unos tarumbos que te dejan perdido como el diablo, ¿no? Es una droga súper fuerte, ¿no? Pero afortunadamente hay algunas por ahí, pero bueno, espero que las arranquen, las quiten de ahí, pero más por otra cosa que por nada, ¿no? Más pronto que tarde. Es una planta que es como una semilla, pero es una pelotita llena de púas. Ajá. No vamos a dar más pistas. No vamos a dar más pistas por si acaso. Total. Bueno, y nos queda hablar de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, creo que es el domingo 9 de junio. Las elecciones europeas, la verdad es que Juntos por Pájara no nos presentamos a estas elecciones. Es verdad que tenemos un acuerdo con Nueva Canarias, pero el acuerdo lo firmamos para el Ayuntamiento y el Cabildo de Fuerteventura. Todas estas mociones de las que hemos estado hablando, del Dreamland, tal, siempre se ha pronunciado en el sentido que se ha pronunciado nuestra consejera en el Cabildo. Felicidad, ¿no? También hay que decirlo para que quede el tema claro, que el trabajo que se está haciendo allí y preguntas y cosas que nosotros le vamos proporcionando y que nosotros recibimos también algún tipo de información para tomar ciertas decisiones en ciertos temas concretos. Por el tema del Dreamland lo teníamos claro, el tema de la hemodiálisis también, porque al fin y al cabo también han sido mociones que han salido de aquí y las hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decimos, a mí el acuerdo de consumar, la verdad que sinceramente a mí eso no me cuadra, no lo veo por ningún lado. No entiendo para nada el tema del nacionalismo, que vaya coalición con el PNV, Nueva Canarias con Sumar. Me parece que mientras el nacionalismo aquí en Canarias no se dé cuenta de que si quieren tener presencia importante y quieren tener realmente presencia
importante en España, en el Congreso de los Diputados, hombre, tiene que dejarse ya de ese tipo de peleas y formar un grupo conjunto, un grupo potente con todo lo que es el nacionalismo en sí, porque es la forma de poder, y es verdad, porque cuando los nacionalistas tienen en Madrid y su voto le hace falta, aprietan las tuercas y le aprietan la chinita en el zapato a los que gobiernan, ¿no? Y se consiguen cosas. Bueno, pues yo creo que eso es una de las cosas que deben hacer, pero eso de ir uno por un lado, otro por otro, uno con el PNV y otro con Sumar, a mí realmente me parece ridículo. ¿Qué quieres que te diga? En mi opinión, igual puede estar equivocado. Totalmente. Pero me parece que deben ir juntos, tanto en un sitio como en otro, y ya dejar los personalismos que están por encima de esta cuestión, ¿no? Y si no, que miren lo que han conseguido los catalanes. Bueno, pues claro, los catalanes también son otra historia que tela marinera. Mejor no hablar de ese tema, porque si ahora el PP dice que quiere presentar una moción juntos con Jun, al que lo llevan dándole tal, no se entiende, con ¿no? Es una cosa que va. Una cosa de loco. Sinceramente, la sensación que da es que el Parlamento Nacional ha perdido absolutamente la seriedad, la calidad de los personajes que están allí no tienen nada que ver con los personajes que en su momento fueron capaces de hacer la transición, y aquello parece una jaula de grillos. Una lástima. Bueno, y en definitiva lo que quería decir es que entonces nosotros, nuestros militantes, como quiera que no tenemos ningún pacto firmado, bueno, ahí cada cual, pues bueno, puede votar a quien crea conveniente, ¿no? Que puede decir lo que crea conveniente y que cada cual que le vote a quien quiera, ¿no? Yo ahí no puedo decir más. Totalmente. Pues Rafael, de verdad, si te queda algo más que comentar, los micros son todos tuyos. Yo como siempre decir que David, que yo cuando vengo por aquí intento decir aquello que más o menos entiendo que ha sido noticia o que puede ser importante, aquellas cosas que la gente por la calle te dice, te comenta, ¿no? También las vas comentando, propuestas que hacemos nosotros, propuestas nuevas, mociones, que siempre solemos llevar a cada pleno unas cuantas mociones, y creo que las mociones que hacemos, y aquí quedan, todas esas mociones quedan reflejadas y quedan archivadas y quedan en las hemerotecas, como tú dices. Correcto. Pues da la sensación de que hacemos propuestas serias y en positivo para mejorar el municipio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa es la línea en la que vamos a seguir, tanto junto al grupo Juntos por Pájara, Nueva Canaria, que aquí seguimos trabajando con armonía, seguimos trabajando en conjunto. Nuestro grupo Juntos por Pájara sigue trabajando, estamos ahí, nos manifestamos cuando lo creemos oportuno, seguimos trabajando, hablando con gente, seguimos afiliando gente, bueno, y en esa línea estamos. Y digo una cosa importante, lo digo ahora, y lo he dicho en diferentes ocasiones. Vamos a ver, alguien que le guste la política y que tenga inquietudes políticas y que quiera estar en la política, no puede ser esperar a 4 meses antes de las elecciones a ver si me ponen en lista. Hay gente que quiere dar un paso, que dé un paso y hay que se manifieste en el grupo político que quiera. Nosotros estamos abiertos a que venga quien quiera. Lo que no puede ser es que llego a última hora, me pones en la lista y si no salgo, pues yo ya me voy porque ya... No, vamos a ver. Usted viene aquí ahora, gente joven, empieza a trabajar. Esto es como un partido de fútbol. El puesto te lo ganas tú. El entrenador te va a poner, el grupo del gobierno te va a poner aquel que entienda que le va a dar más rendimiento, que tiene más capacidades, que trabaja más. Pues eso se lo gana cada persona en concreto, y es lo que hay que hacer, es lo que digo. Y nosotros estamos abiertos a que venga gente nueva para modernizar todo lo que es el grupo de gobierno. Estamos dispuestos a ello. Y ya lo he dicho otra vez, que yo no quiero estar en esa línea de volver. Pero claro, cuando ya dicen las cosas y parece ser que la gente no ve inquietudes, no ve intereses, pues un poco es descorazonador. Total, sí, me imagino. Porque lo mismo pasa en Nueva Canaria, y que gente joven, a ver, que quieran ustedes estar ahí. Y no solo eso, que empiecen a formarse, porque llegar a un ayuntamiento no es ir allí a tomarte un café a la cafetería de enfrente. Tiene conocimiento para controlar cómo funciona un ayuntamiento, estando dentro, menos 1 año y medio, 2 años, para enterarte de qué son las comisiones, cómo funcionan, cómo son los reglamentos, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Eso te requiere un tiempo, requiere una educación, una formación política. Sí, total. Una pedagogía política, como siempre he dicho yo aquí, ¿no? Y expresar la pedagogía, claro está. Totalmente. De verdad, Rafael, gracias. De verdad. Pues nada, David, y nada, y a esperar a la próxima vez que nos toque. Nosotros ponemos punto y final al programa del día de hoy, deseándote que sea feliz, que gratis. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces lo dicho. Chao, pescado.